Meditando su palabra en la Biblia Jerusalén, vamos a continuar estudiando el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Desde el capítulo 19 en adelante, continuamos estudiando la descripción de las otras 7 tribus de la repartición del territorio. La tribu de Simeón. La segunda suerte cayó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón por clanes. Su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Le correspondió como heredad Berseba, Semá, Moladá, Hazar, Sual, Balá, Esen, El Tolá, Betul, Jormá, Siselá, Bet-Marcabot, Hazar, Susa, Bet-Lebaot y Saruhen, 13 ciudades y sus aldeas. Allín, Simón, Eter y Asán, 4 ciudades y sus aldeas. Además, todas las aldeas de los alrededores de estas ciudades, hasta Baalat, Ber, Ramá del Negev. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Simeón por clanes. La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la parte de los hijos de Judá era demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron pues su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón por clanes. El límite de su heredad se extendía hasta Sadut. Su límite subía al occidente hacia Maraala y tocaba en Dabeset, y fue en el torrente que hay frente a Yoseneán. De Sadú volvía el límite hacia el este, hacia la salida del sol, hasta el límite de Kislo Tabor, seguía hasta Dobraz y subía a Jafía. De allí pasaba hacia el este al oriente por Ga-Hesfer y por Ita Casim. Iba hacia Rimón y volvía hacia Neat. El límite volvía por el norte hacia Hanatón e iba a salir al valle de Yiftahel. Además, Catá, Nahalal, Sinrón, Siralá y Belén, 12 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Zabulón por clanes, esas ciudades y sus aldeas. La tribu de Isaacar, la cuarta suerte, tocó a Isaacar, a los hijos de Isaacar por clanes. Su territorio se extendía hasta Jireel y comprendía que Suló y Sunem, Jafaraín, Sión, Anaharat, Daberat, Kisión, Ebes, Remet y en Yanín, en Yadá y Bet-Pasé. Su límite tocaba en el Tabor, en Sahasín y en Bet-Seme, y el límite terminaba en el Jordán, 16 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de las tribus de los hijos de Isaacar por clanes, las ciudades y sus aldeas. La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser por clanes. Su territorio comprendía Helcat, Yalí, Betén, Asad, Alamelet, Amat, Misal. Tocaba en el Carmelo por el oeste, y en el curso de Litnat
volvía luego hacia la salida del sol hasta Bet-Dagón y tocaba por el norte en Zabulón y en el valle de Tahel y Bet-Emes y Neil, yendo a parar hacia Kabul por la izquierda con Adón, Rehob, Hamón y Caná hasta Sidón la Grande. El límite volvía a Ramat y hasta la plaza Suerte de Tiro y hasta Josá e iba a terminar en el mar Mahalet, Atzi, Acó, Afé, Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser por clanes, esas ciudades y sus aldeas. A los hijos de Neftalí le tocó la sexta suerte, a los hijos de Neftalí por clanes. Su límite iba de Helet y de la encina de Sananín y Adamis, Janeque y Yanel hasta Lacún e iba a salir al Jordán. Volvía el límite hacia el oeste por Atno, Tabor y de allí salía a Jucó, lindaba con Zabulón al sur, con Aser al oeste y con el Jordán al oriente. Y las ciudades fuertes eran Sindín, Ser, Hamá, Racá, Kineret, Adamat, Ramat, Hazor, Kadesh, Edreis, En Hazor, Girón, Migdal, El, Jorén, Bel Anats, Bet Seme, 19 ciudades con sus aldeas. Esa fue la heredad de los hijos de Neftalí por clanes, las ciudades y sus aldeas. A la tribu de los hijos de Dan por clanes tocó la séptima suerte. El territorio de su heredad comprendía Sorá, Estaol, Ir, Seme, Sabín, Ayalón, Silatá, Elón, Timna, Ecrón, El Teque, Kibetón, Baalá, Azor, Bené, Berá, Gad, Rimón y hacia el mar Jeracol con el territorio de enfrente de Jospe. Pero el territorio de los hijos de Dan quedaba fuera de su poder, por eso los hijos de Dan subieron a atacar a Lesén, la tomaron y la pasaron a cuchillo. Tomada la ciudad, se establecieron en ella y a Lesén la llamaron Dan por el nombre de Dan su padre. Esa fue la heredad de las tribus de los hijos de Dan por clanes, esas ciudades y sus aldeas. Acabaron pues de sortear el país con sus fronteras y los israelitas dieron a Josué, hijo de Nun, una heredad en medio de ellos, según orden de Yahvé, le dieron la ciudad que había pedido Timnat Serat en la montaña de Efraín, reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Esas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de familia sortearon entre las tribus de Israel en Silo, en presencia de Yahvé, a la entrada de la tienda del encuentro, y así se terminó el reparto de la tierra. Las ciudades privilegiadas de asilo. Yahvé dijo a Josué: di a los israelitas, señalaos las ciudades de asilos de las que os hablé
por medio de Moisés a la que pueda huir el homicida que haya matado a alguien por inadvertencia sin querer y que le sirva de asilo contra el vengador de la sangre. El suicida huirá a una de estas ciudades, se detendrá a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso a los ancianos de la ciudad. Esto le administran en su ciudad y le señalarán una casa para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le persigue, no le entregarán al homicida en su mano, pues ha herido a su prójimo sin querer y no le tenía odio anteriormente. El homicida habrá de permanecer en la ciudad hasta que comparezca en juicio ante la comunidad, hasta la muerte del sumo sacerdote que esté en función por aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de la que huyó. Los israelitas consagraron Cadet en Galilea, en la montaña de Neftalí, Siquén en la montaña de Efraín, Kiriat Arbat, o sea, Hebrón en la montaña de Judá, en Transjordania al oriente de Jericó. Habían designado Bezer de la tribu de Rubén en el desierto, en el llano, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas son las ciudades designadas para todos los israelitas, así como para el forastero residente entre ellos que pueda refugiarse en ella, cualquiera que haya matado a alguien por inadvertencia y no muera a mano del vengador de la sangre hasta que comparezca ante la comunidad. Se acercaron los cabezas de familia de los levitas al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun, y a los cabezas de familia de la tribu de Israel cuando estaban en Silo en la tierra de Canaán, y les dijeron: Yahvé ordenó por medio de Moisés que se nos diera ciudades donde residir con sus pastos para nuestros ganados. Los israelitas, conforme a la orden de Yahvé, dieron a los levitas de su heredad las siguientes ciudades con sus pastos. Se hizo el sorteo para los clanes queatitas, y a los levitas, hijos del sacerdote Aarón, le tocaron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros hijos de Quehat por clanes, 10 ciudades de las tribus de Efraín, de Dan, de la media tribus de Manasés. A los hijos de Gersón por clanes le tocaron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari por clanes le tocaron 12 ciudades de la tribu de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas dieron a los levitas por suerte esas ciudades y sus pastos, como Yahvé había ordenado por boca de Moisés. De la tribu de Judá y de la tribu de Simeón le dieron las ciudades que se nombran a continuación. Esta fue la parte de los hijos de Aarón perteneciente al clan queatitas de los hijos de Leví, porque la primera suerte fue para ellos. Le dieron Kiriat Arba, ciudad del padre de Aná, o sea, Hebrón, en la montaña de Judá,
con los pastos circundantes, pero la campiña de esa ciudad con su aldea se la dieron en propiedad a Caleb, hijo de Jefone. A los hijos del sacerdote Aarón le dieron como ciudad de asilo para los homicidas Hebrón con su pasto y además Litna y su pasto, Yatir con su pasto, Moab con sus pastos, Jolón con sus pastos, Debir con sus pastos, Asán con sus pastos, Yutá con sus pastos, Bet-Seme con sus pastos, 9 ciudades de esas 2 tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón y sus pastos, Gebad y sus pastos, Anató y sus pastos, Almón y sus pastos, 4 ciudades. Total de las ciudades de los sacerdotes, hijos de Aarón, 13 ciudades con sus pastos. A los clanes de los hijos de Kehat, a los levitas restantes entre los hijos de Kehat, les tocaron en suerte ciudades de las tribus de Efraín. Se les dio como ciudad de asilo para los homicidas Siquén con sus pastos en la montaña de Efraín, y además Geser con sus pastos, Kisaín con sus pastos, Bet-Jorón con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Dan, el Tequé con sus pastos, Gibetón con sus pastos, Ayalón con sus pastos, Gat Rimón con sus pastos, 4 ciudades. De la media tribu de Manasés, Taná con sus pastos y Gibleam con sus pastos, 2 ciudades. Total 10 ciudades con sus pastos para los restantes clanes de los hijos de Kehat. A los hijos de Gersón de los clanes levíticos le dieron de la media tribu de Manasés como ciudad de asilo para los homicidas Golán en Basán con sus pastos y Astaró con sus pastos, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, Quisión con sus pastos, Dobrá con sus pastos, Yarmut con sus pastos, en Ganín con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Aser, Misal con sus pastos, Adón con sus pastos, Yelcat con sus pastos, Rehot con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Nestalí con ciudades de asilo para los homicidas, Cadé en Galilea con sus pastos, Hamot, Dor con sus pastos, Racat con sus pastos, 3 ciudades. Total de las ciudades de los gersonistas por clanes, 13 ciudades con sus pastos. A los clanes de los hijos de Merari, al resto de los levistas de la tribu de Zabulón, Joneán con sus pastos, Cartá con sus pastos, Rimón con sus pastos, Nahalal con sus pastos, 4 ciudades. Al otro lado del Jordán, de la tribu de Rubén, como ciudad de asilo para los homicidas, Becer en el desierto, en el llano, con sus pastos, y además Yahá con sus pastos, Kedemot con sus pastos, Mefat con sus pastos, 4 ciudades. De la tribu de Gad como ciudad de asilo para los homicidas, Ramot en Galaad y Yahanaín, Hezbón con sus pastos, Yacer con sus pastos, 4 ciudades. Total de ciudades asignadas por suerte a los hijos de Merari
por clanes, es decir, al resto de los clanes levíticos, 12 ciudades. Total de las ciudades de los levitas en medio de la propiedad de los israelitas, 48 ciudades con sus pastos. Cada una de las ciudades comprendía la ciudad y los pastos circundantes, así todas las ciudades mencionadas. Yahvé dio a los israelitas toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La ocuparon y se establecieron en ella. Yahvé le concedió paz a todos sus confines, tal como había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente. Había jurado a sus padres que le daría esas tierras. No falló una sola vez toda la espléndida promesa que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué convocó a los rubenistas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y le dijo: ¿habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, y habéis atendido a mis órdenes siempre que os he mandado algo? ¿No habéis abandonado a vuestros hermanos durante tan largo tiempo hasta el día de hoy? ¿Habéis cumplido la orden que os encomendó Yahvé vuestro Dios? Ahora Yahvé vuestro Dios ha dado a vuestros hermanos el descanso que le había prometido. Volveos pues e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras propiedad, la que os dio Moisés, siervo de Yahvé, al otro lado del Jordán. Únicamente preocupaos de guardar el mandato y la ley que os Dios Moisés, siervo de Yahvé, que améis a Yahvé vuestro Dios, que sigáis siempre su camino, que guardéis sus mandamientos y os mantengáis unido a él, y le sirváis con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué lo bendijo y lo despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés su parte en Basán. A la otra media tribu se la dio Josué entre su hermano al otro lado occidental del Jordán. Cuando los mandó Josué a su tienda, le dio la bendición y le dijo: volvéis a vuestra tienda con grandes riquezas, rebaños numerosos, plata, oro, bronce, hierro y gran cantidad de vestido. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Los rubenistas y los gaditas, con la media tribu de Manasés, se volvieron y dijeron a los israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, para volver a la tierra de Galaad, tierra de su propiedad, donde se habían establecido según la orden de Yahvé dada por medio de Moisés. Cuando llegaron a los círculos de piedra del Jordán en la tierra de Canaán, los rubenistas y los gadistas y la media tribus de Manasés levantaron allí un altar a orilla del Jordán, un altar de grandioso aspecto. Se enteraron los israelitas y dijeron: mirad, los rubenistas, los gaditas y la media tribu de Manasés han levantado ese altar frente al país de Canaán, junto a los círculos de piedra del Jordán, del lado de los israelitas.
Al oír esto, los israelitas se reunieron en Silo, toda la comunidad de los israelitas, para hacerle la guerra. Los israelitas enviaron donde los rubenistas, los gaditas y la media tribu de Manasés al país de Galaad, al sacerdote Pinja, hijo de Eleazar, y a 10 príncipes con él, con príncipe por príncipe por cada familia, por cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de su familia en los clanes de Israel. Cuando llegaron donde los rubenistas, los gaditas y la media tribu de Manasés, al país de Galaad, le hablaron así: esto ha dicho toda la comunidad de Yahvé. ¿Qué significa esa infidelidad que habéis cometido contra el Dios de Israel? Apartaos hoy de Yahvé al construiros un altar, rebelándoos hoy contra Yahvé. ¿No teníamos bastante con el crimen de peor del que hoy todavía no hemos acabado de purificarnos, a pesar de que vino la plaga sobre la comunidad de Yahvé? Si vosotros hoy os apartáis de Yahvé, si hoy os rebeláis contra Yahvé, mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Ahora bien, si os parece impura vuestra propiedad, pasad a la tierra de propiedad de Yahvé, donde ha fijado su morada, y estableceos entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Yahvé, ni nos arrastréis en vuestra rebeldía al construir un altar aparte del altar de Yahvé vuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zerá, en el anatema, y la cólera alzó a toda la comunidad de Israel, aunque él no era más que un solo individuo? ¿No murió por su crimen? Respondieron los rubenistas, los gadistas y la media tribu de Manasés, y dijeron a los jefes de los clanes de Israel: el Dios de los dioses, Yahvé, el Dios de los dioses, Yahvé, lo sabe bien, y que lo sepa también Israel, si ha habido por nuestra parte rebelión o infidelidad contra Yahvé, no nos salve hoy. Y si hemos levantado un altar para apartarnos de Yahvé y para ofrecer en él holocausto y oblación, o para hacer sobre él sacrificio de comunión, que Yahvé no los demande. En verdad lo hemos hecho así por preocupación, diciéndonos a nosotros mismos que el día de mañana podría decir vuestros hijos a los nuestros: ¿qué tenéis que ver vosotros con Yahvé, el Dios de Israel? También ha puesto entre nosotros y vosotros, rubenistas, gadistas, la frontera del Jordán. No tenéis parte con Yahvé. Así vuestros hijos harían que vuestros hijos dejaran de temer a Yahvé. Y no hemos dicho: vamos a construir este altar, pero no para holocausto ni sacrificio, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros, y entre vuestros descendientes después de nosotros, de que rendimos culto a Yahvé en su presencia con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. Así no podría decir mañana vuestro hijo a los nuestros: no tenéis parte con Yahvé. No hemos dicho: si llega a suceder que nos hablen así
a nosotros o el día de mañana a nuestros descendientes, le podremos responder: mirá la forma del altar de Yahvé que hicieron vuestros padres, que no es para ofrecer holocausto ni sacrificio, sino como testigo entre nosotros y vosotros, lejos de nosotros rebelarnos contra Yahvé y desertar hoy de su servicio, levantando para ofrecer el holocausto, oblaciones o sacrificio, un altar aparte del altar de Yahvé nuestro Dios, erigido delante de su morada. Cuando el sacerdote Pinhas, los príncipes de la comunidad y los jefes de clanes de Israel que le acompañaban oyeron las palabras pronunciadas por los gaditas, los rubenistas y la manansita, le pareció bien. Y el sacerdote Pinhas, hijo de Eleazar, dijo a los rubenistas, a los gaditas y a los manasitas: ahora reconocemos que Yahvé está en medio de nosotros, pues no habéis cometido tan gran infidelidad contra él, así habéis salvado a los israelitas de las manos de Yahvé. El sacerdote Pinhas, hijo de Eleazar, y los príncipes, dejando a los rubenistas y a los gaditas, volvieron del país de Galaad al de Canaán, a donde los israelitas le dieron la respuesta. Las cosas pareció bien a los israelitas. Los israelitas dijeron gracias a Dios y no hablaron más de hacerle la guerra y levantar el territorio, habitado por los rubenistas y los gadistas. Los rubenistas y gadistas llamaron al altar porque decían: será testigo entre nosotros de que Yahvé es Dios. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a nuestra conciencia, a nuestro interior, a nuestro corazón, para edificarnos y para instruirnos en la historia. La Biblia es un conjunto de libros que en años y muchos años, de 1400 a 1600 años, se escribió y se tomó un largo tiempo para recopilar toda esa información histórica cronológicamente en una geografía, para darnos a entender el proceso de el desarrollo y continuidad que tuvo el pueblo llamado por Dios hasta Jesucristo. Jesús, que es el puente que comunica al Padre, y que solo a través de Jesucristo el Padre puede recibir nuestra presencia, porque nosotros, después de Abraham, venimos con el pecado original y hemos sido un pueblo rebelde y desobediente, que no hemos cumplido las normas, leyes, reglas, preceptos que el Padre ha mandado, y por ende nos mantenemos distanciados de los brazos del Padre. Pero el Padre es tan inmensamente misericordioso que renueva su misericordia cada mañana para con cada uno de nosotros, y espera que aceptemos a su Hijo Jesús, para que con Jesús y a través de él podamos llegar a sus brazos. Jesús mide la distancia que hay entre nosotros y el Padre, y él se pone en medio, y con sus brazos amorosos nos toma de su brazo y nos entrega en las manos poderosas del Padre. De manera que Jesús es nuestro Dios Salvador, que nos salva de todo lo que nos separa del amor de Dios. Dios siempre, siempre, siempre nos amó, nos ama y nos amará.
y Él siempre, siempre, siempre va a perdonar nuestros pecados. Es un Padre bueno que suple todas nuestras necesidades y que nosotros a veces, al no conocer de su palabra, nos sentimos alejados de Él o quizá que se olvidó de nosotros. Pero Dios nunca se olvida de su creación y suple todas nuestras necesidades. Solo necesitamos mantenernos cerca de Él a través de Jesucristo, y su Espíritu Santo nos reconforta, nos capacita y nos mantiene en una relación con ellos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la persona que viene a recuperar nuestras vidas, nuestro ser humano, nuestra personalidad, nuestra familia, nuestra ciudad, a la humanidad completa. Todo aquel que quiera y abra su corazón puede recibir el inmenso amor de la Santísima Trinidad.